su alegría, tierra de surcos fecundos, tierra de raza bravía, tierra de surcos fecundos, tierra de raza bravía, bajo el cielo rosariense vieron la primera luz, darnos libertad azul, y viva mi patria chica, gritemos con emoción, cuando nombran a mi pueblo siente orgullo el corazón, cuando nombran a mi pueblo siente orgullo el corazón. Es la Villa del Rosario, un pueblo de mucha historia, honra de los rosarienses, capital de la Gran Colombia, pueblo de mujeres hermosas que nos brindan su alegría, tierra de surcos fecundos, tierra de raza bravía, tierra de surcos fecundos, tierra de raza bravía, bajo el cielo rosariense vieron la primera luz, para darnos libertad, Santander, Concha y Fortuna, de que nace en este pueblo, siento orgullo si lo nombran. Hola amigos de las redes, muy buenas tardes, un gusto volverlos a saludar en este cuarto encuentro y último de esta sesión o de esta primera actividad del primer encuentro latinoamericano de historia de Villa del Rosario 1821-2021. Hoy, de manera dispuestos, corrimos un poco el horario hoy por diferentes actividades, pero aquí estamos cumpliendo nuestro compromiso, nuestro fervor con la historia y sobre todo para enmarcar y darle la importancia, preponderancia que merece la historia de Villa del Rosario, sobre todo porque el próximo año va a ser de vital importancia y lo vamos a recordar siempre y lo vamos a llevar nosotros, la generación bicentenaria, en nuestro corazón. Pues estamos aquí una vez más desde la Casa Museo La Bagatela con la Secretaría de Cultura. Un saludo muy especial a la gente que empieza a conectarse en línea, a la gente que hace posible esta actividad. Un agradecimiento especial a nuestro alcalde Eugenio Rangel Manrique, también a Canal Tro, quien retransmite esta actividad especial en su sistema de redes sociales, a la Academia de Historia de Norte de Santander, a la Secretaría de Cultura del municipio de Villa del Rosario, a las demás personas que siempre han estado vinculadas a este equipo, a nuestros asistentes técnicos. Y bueno, hoy tenemos un tema diferente para recalcar la importancia de la historia de Villa del Rosario y vamos a hablar de las anécdotas y de las visiones que hemos tenido en Villa del Rosario, sobre también personas que hacen parte del municipio y que se han integrado al proceso de la historia y que refieren en una condición especial esta narrativa de la tarde de hoy. Como es de costumbre, un saludo desde este momento a nuestra secretaria de Cultura, quien siempre con las puertas abiertas ha hecho posible este diálogo que durante estos viernes de las últimas semanas hemos podido llevar a todos ustedes. A usted, doctora Yuri, un gusto saludarla, de estar en vivo con toda la gente, y a ustedes que están allí en sus casas, en sus hogares, en la oficina, donde esté en este momento y que se conecta a esta transmisión. Estamos por la página de nuestro alcalde Eugenio Rangel Manrique, la alcaldía de Villa del Rosario y RDI. Los invitamos a compartir, a comentar y a referirle esta transmisión también a sus amigos. Doctora Yuri, a usted feliz tarde también y un gusto poder volver a estar con usted. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, a nuestro alcalde, el doctor Eugenio Rangel Manrique, que le deseamos pronta recuperación, a toda la administración municipal, todos los jefes de despacho, un saludo especial a los miembros del Comité Bicentenario, los miembros del Centro de Historia de Villa del Rosario y a todo el equipo y la familia de la Universidad de Pamplona. Hoy contamos, Gabriel, con la presencia de un rosariense, un joven empresario, pero a la vez de ser empresario, de ser un profesional, pues es una persona que tiene el gusto por la historia, tanto gusto, Gabriel, que a través de los objetos que él tiene en varios lugares que pues son de su propiedad, quiere transmitir ese amor y esa pasión por lo que representa pues Villa del Rosario, Gabriel. Claro, bueno, quiero darle, como es de costumbre, nuestro protocolo antes de ir con nuestro invitado especial, al doctor Luis Fernando Niño, presidente de la Academia de Historia del Norte de Santander, quien nos ha acompañado como moderador, acompañante estratégico y especial de estos encuentros, de estos diálogos,
y sobre todo a usted, doctor Luis Fernando. Mire, le cuento que esta mañana estuve como preámbulo acompañando la casa de Carlos. Es un museo completo, un sitio de encuentro con la historia y un sitio con muchas horas y minutos en el informe que también les voy a contar ahora de un rato. Doctor Luis Fernando, feliz tarde para usted. Bueno, muy buenas tardes a usted, Gabriel, a Yuri Maribel, a Carlos, a toda la audiencia que nos está siguiendo hasta ahora por los diferentes medios, al Canal TRO, al Gran Santander, a nuestro hermoso municipio de Villa del Rosario. Gracias al alcalde Eugenio, a Yuri, por permitirnos este espacio, a la Secretaría de Cultura, al Comité de Historia de Villa del Rosario, al Comité Bicentenario, a la Academia de Historia de Norte de Santander y a todos ustedes, los seguidores de Facebook y diferentes redes sociales que nos han visto durante 5 sábados. Hoy estamos con un tema muy especial. Quisiera, para quienes se conectan por primera vez, contarles que hemos tenido un profundo conocimiento en cada uno de los viernes de trabajo. El primero iniciamos con Armando Martínez, hablando durante 1 hora sobre los antes, durante y después de lo que fue la Constitución de 1821-2021, la importancia de este documento para el país. El siguiente viernes nos encontramos con Roger Pita para hablar de un tema que muy poco conocemos, y es cómo se manejó, cómo fue que la Constitución del 21 tocó elementos tan importantes como la esclavitud, la libertad, la manumission y los esclavos que de hecho estuvieron también en Villa del Rosario, en las tiendas, en las fincas cacaoteras. En tercer lugar, nos acompañó desde el Perú, por una gestión que hizo la Secretaría de Cultura de Villa del Rosario, un miembro de la Biblioteca Nacional de Lima, desde el Perú, con el profesor Rubén, donde estuvimos conversando del papel de otros de los libertadores, como San Martín y como Higgins, en el papel de la Constitución de 1821. Hace 8 días nos entrevistamos por este mismo medio con Susana Quintero Borobat, de nacimiento venezolana, y por supuesto quien en este momento tiene la enorme responsabilidad de regentar la Casa Museo General Santander. Y hoy tenemos a un amigo muy especial. Hoy es un día especial que le rinde tributo a la Villa del Rosario. Es un joven, un profesional, Carlos Jáuregui, quien nos va a contar 3 elementos en esta tarde, en este encuentro, para contarle a todos los que nos siguen precisamente que Villa del Rosario tiene unas tradiciones elementales, importantísimas, dentro de la historiografía y la memoria histórica. Estaremos primero viendo todas esas piezas museológicas, por supuesto que hacen parte de esa colección que Carlos muy bien ha sabido mantener y hacer. Es lo que vamos a ver en el video que Gabriel compartía o nos va a compartir ahora. Luego vamos a entrar en una conversación muy interesante en unos minutos sobre lo que tiene que ver con ese exilio de Santander, esa filosofía de Santander de Jeremías Bentham y cómo llegó esto hasta precisamente la Constitución del 21. Y finalmente este joven también es empresario y Villa del Rosario se caracteriza por el tema vinícola y la producción de las mejores uvas y el mejor vino en la región. Así que hoy es un homenaje a la Villa del Rosario. Pues vamos a hablar del Bicentenario desde la tierra, desde el lugar donde todo comenzó. Muchas gracias a la Academia de Historia, como siempre, apoyando este primer ciclo que termina hoy de 5 conferencias, y nos estaremos viendo casi que en 15 días con el próximo ciclo, que va a estar mucho más animado y mucho más variado en temas. Muchas gracias y nos estamos conversando durante esta conversación. Claro que sí, al doctor Luis Fernando, un agradecimiento especial. Y bueno, entremos en materia, doctora Yuri, también para darle la bienvenida a Carlos, quien ha sido nuestro invitado especial. Hoy, ya más adelante vamos a mostrar esa visita especial que nos dejó, que nos abrió sus puertas desde su casa. Y bueno, iniciar con ese diálogo, doctora. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido aquí a esta su casa, el Museo La Bagatela. Cuéntenos, Carlos, ¿qué fue? ¿Cómo surgió esa iniciativa o el gusto por piezas históricas o por sus estudios filosóficos de grandes pensadores que influenciaron a grandes próceres de Villa del Rosario? Buenas tardes, gracias primero, doctora Yuli, por la invitación. Gracias, Gabriel. Luis Fernando, un placer.
Bueno, el concepto total de la pregunta es, desde muy pequeño tuve interés por la historia. Recuerdo que leía mucho sobre, especialmente la historia de los egipcios. Particularmente también tengo la fortuna de haber crecido en la casa donde nació Luis Gabriel Castro, nuestro historiador, y siempre hubo una inquietud y un orgullo por ser rosariense, un orgullo por ser coterráneo de nuestro gran libertador también, el general Santander. Pues siempre manifesté interés en no solo los objetos, sino la historia que está detrás de ellos. Y pues esta pasión fue creciendo y de verdad siempre procuro no tomar un objeto solo con su forma natural, sino descubrir qué implicaciones ha tenido en la historia, para qué sirven, quién los inventó, y ahí se mezcla la historia, se mezcla la ciencia, se mezclan experiencias humanas, y bueno, eso es lo que nos forma como civilización. Gabriel, su merced que tuvo la oportunidad de visitar el lugar donde yo creo que anécdotas con cada pieza que tiene Carlos, ¿cuál es su apreciación del lugar, del sitio? ¿Qué le representa a usted? Debo ser sincero en lo siguiente, y ya ustedes lo van a ver en un informe que vamos a explicar allí con Carlos Jauregui, que nos permitió abrir las puertas de su casa. Pues Yuri y al doctor Luis Fernando y a la gente que está allí conectada a través de nuestra transmisión digital, que incluso los invitamos a que compartan fuertemente. También ahí los amigos del área de comunicaciones de la Alcaldía de Villa del Rosario nos van a ayudar a compartir la transmisión. Qué grato encontrar sitios y residencias como Carlos, que realmente pues es su casa, pero es un museo valioso dentro de todas las piezas que tiene de colección personal, y que, como él mismo me lo dijo apenas ingresé, me dijo, el objetivo es poder crear un banco de esto, precisamente elementos culturales, de elementos de valiosos e históricos, y poder conformar un valor histórico. Pero lo que hay más allá de eso, y lo debo decir con un criterio muy personal, es lo que él me decía. El objetivo no es que más adelante, hacia el futuro, podamos dar esto para que otras personas lo puedan observar o apreciar, sino es el valor que debe tener y el cuidado, y sobre todo el protocolo en términos históricos y de la referencia de lo que significa. Tuve la oportunidad, y ustedes lo van a ver en el informe, de tener en mis manos, Yuri, un libro que tiene más de 220 años de impreso en pastas de cuero. Carlos tiene una copia de la Gaceta de Colombia, de todo el proceso de la formación de nuestra república, del elemento histórico de la Villa del Rosario, y una colección de relojes impresionante que superan más de los 100 relojes de todas partes del mundo. Y bueno, realmente muy complacido. Además, algo importante, ¿no? De lo más importante, un vino especial al paladar, tipo Lambrusco, que nos invitó Carlos en una copa muy amable, y para poder departir en Villa del Rosario una tarde diferente. Y más que agradable, Yuri, sería ya cuando pasemos de todo este ciclo de la pandemia, estar en un sitio de estos mágicos coloniales que tiene también aquí la zona de Villa Antigua, y poder compartir un buen vino con Carlos, con usted, con el doctor Luis Fernando, y hablar de este concepto histórico y de la reflexión especial de lo que significa Villa del Rosario. Esa es la esencia de que nosotros queremos mostrar, que muchos rosarienses han tenido la visión desde niños de valorar ese territorio, que yo siempre he dicho, esto es un pedacito de cielo, que realmente a nivel estratégico la providencia y Dios decidió que aquí pues se borraran grandes pensadores y grandes ilustradores. De todos modos, bienvenido nuevamente, Carlos, y pues ya, Gabriel, pasemos de pronto a lo que su merced ya vio en este encuentro con las piezas museísticas que tiene Carlos en su residencia. Pero antes de eso, a mí sí me gustaría, Carlos, recalcar en algo que pues que está fuera del diálogo que también sostenemos dentro de su casa, y es el sentir del ser rosariense. Y algo que usted me decía, Gabriel, lamentablemente el terremoto
en 1875, nos dejó sin el valor histórico y hoy por eso viene su reflexión. O sea, pienso que ese es el génesis realmente de su amor y de su intención de recalcar, de encontrar todos esos elementos y coleccionarlos. Nosotros desafortunadamente, pues como el destino nos arrebató ese gran tesoro que teníamos, y yo hacía una analogía, una comparación que si no tendríamos una riqueza como la de Villa de Leyva o otra ciudad colonial. Pues desafortunadamente se nos borró de la historia nuestro pueblo y se nos borró también aquellas pruebas históricas que hubiesen permitido conocer mejor a Frutos Gutiérrez de Caviedes y a todos nuestros próceres y heroínas. Entonces, pues aquí estamos y queremos reivindicarnos. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para recuperar piezas que podamos mostrar y mostrar con orgullo, porque nosotros somos integrantes de este nuevo renacer de Villa del Rosario que tiene tanta preponderancia histórica y debemos luchar por eso. Bueno, con el acompañamiento de nuestro compañero Kevin, vamos a ir a este informe especial que hicimos desde la casa de Carlos, donde compartimos, ya sea Luis Fernando de manera especial, lo invito a que aprecie esta pequeño museo, porque tal vez por la condición de la casa, pero grande en historia y en todos los elementos que tiene Carlos y que nos ha permitido compartir y que quisimos traerle a todos ustedes a través de esta transmisión especial. Bueno, Luis Fernando y Julie, que no pudieron venir a estar presentes acá, Luis Fernando por su virtualidad, Julie porque obviamente también andaba en sus otras actividades, pues esta grabación la hicimos esta mañana, ¿no? Previa a este encuentro aquí en La Bagatela, para poder hablar de la historia y poder continuar en esta nueva sesión del primer encuentro virtual de historia de Villa del Rosario, encuentro latinoamericano, el cual hemos querido definir y con el cual estamos aquí, en la casa de Carlos Jáuregui Vaca, quien pues ya ustedes han conocido a través del inicio de esta transmisión y el interés de conocer de la historia de Villa del Rosario, de que hay gente que tiene un afecto grande por la condición histórica, por las reliquias, por los objetos de valor, de carácter cultural y también de colección. Y para eso estamos aquí en esta casa, una casa que tiene muchos tic-tac, tiene muchos relojes, tiene una definición grande, ya aquí nuestro compañero Kevin nos va a empezar a ayudar a mostrar un poco de la imagen, esa galería muy especial de relojes. Ya Carlos nos va a contar, nos ha contado un poco de ello en privado y un poco más de lo que nos va a contar allá en nuestra casa museo de La Bagatela. Vemos aquí incluso proyectores antiguos, allá vi una colección de relojes de mano, de la que utilizaban antes los hombres y demás. Pero Carlos, usted que es nuestro anfitrión, hombre, pues gracias, ya como nos saludamos en este momento pues virtual que también estamos desarrollando y en La Bagatela, pues me gustaría ya acá en su casa que nos cuente un poco más de dónde nace esta afición, Carlos, por la colección, por el valor de los objetos históricos y esta condición especial. Lo que más encontramos en su casa son relojes, pero también es un lector compulsivo, un amante de la historia y de los valores de aquí de Villa del Rosario. Bueno, primero gracias, bienvenidos a mi casa. Sí, tengo una colección de objetos antiguos, entre los que más se notan son los relojes. También tengo juguetes y algunos otros objetos de interés muy particular. Sí, como tú dices, me gusta leer, me gusta la historia, amo Villa Rosario. Espero poder servir a Villa Rosario de alguna manera para reivindicarnos. Tener una colección también de libros antiguos que me gustaría compartir. Y creo que ese es el deber ser, ¿no? Lo que uno tiene, pues al final nada nos pertenece, como siempre decimos, y lo ideal es compartir y que la gente conozca y valore las cosas que uno pueda atesorar. Perfecto, yo me voy a acomodar un poquito por acá, aunque obviamente el distanciamiento social no lo define, pero pues ambos tenemos en este momento protección para poder contenerlo. Carlos, ingeniero de profesión, pero ¿de dónde viene esta afición y obviamente del tema de los relojes?
Bueno, pues desde que era preadolescente, por casualidad, siempre me gustaba saber cómo funcionaban las cosas, desarmaba objetos y en una ocasión unos vecinos iban a echar a la basura un reloj de cuerda que porque ya no servía. Entonces, pues casualmente mi mamá era amiga de ellos y sabiendo de mi inquietud por saber cómo funcionan las cosas, ella pidió ese reloj y aún está en la casa, yo lo reparé y funciona perfectamente. Entonces de ahí pues me nació la inquietud. Pero obviamente durante mucho tiempo no tenía cómo comprarme un reloj. Y después cuando ya tuve la oportunidad pues empecé a adquirirlos de diferentes formas. Hasta incluso hay unos que son como sobrevivientes porque los rescaté de chatarrerías, he hecho intercambios por otros objetos. He comprado también en subastas, he comprado por lotes no en muy buenas condiciones, pero se restauraron y se pusieron a funcionar. Carlos, ¿cuántos relojes tienes? Creo que son como 128 por todo. 128. Dentro de los más preciados y antiguos, Carlos me decía hace un momento, mire Gabriel, tenemos para Julie y para Luis Fernando para que se deleiten y a la gente que está conectada a través de las redes sociales en esta transmisión especial que tenemos a través de la página de la Alcaldía de Villa del Rosario, también en la página de nuestro alcalde Eugenio Rangel Manrique, quien hace posible el acompañamiento de esta actividad de RDI. Obviamente un agradecimiento especial a Canal Tro que retransmite este encuentro especial que estamos desarrollando. Carlos, hablemos un poco de los relojes, de dónde vienen, de dónde provienen. Usted me decía hace un momento, Gabriel, tengo relojes japoneses, alemanes, americanos, y entre ellos, ¿cuáles son los más destacados? O por lo menos unas historias destacadas que pudiéramos mencionar. Bueno, pues el reloj más antiguo que tengo es un Ansonia Gingerbread hecho en Nueva York. ¿Cuál es ese? Vamos a mostrarlo. ¿Quiere por aquí, Carlos, para que lo enseñemos? Es de 1865 y pues tengo otro que es de unos 2-3 años posterior a él, pero tiene rota el vidrio, no tiene el vidrio original, este sí está íntegro. La cuerda les dura más o menos 15 días a ese modelo, pero igual hay otros modelos que les puede durar un año la cuerda, otros que les dura solo un día. Y tengo relojes alemanes, americanos, japoneses, chinos, franceses, bueno, de diferentes orígenes. Hay unos particulares que, pues, viene la cuestión del interés por nuestro patriotismo. ¿Qué marca es este? Este es un Hawaco hecho en Alemania. Y este reloj tiene la sonería del himno nacional de Colombia. Vamos a escuchar un poco. Ahí termina porque están faltando un cuarto para las 3. Allí volverá a sonar la melodía completa. Genial. Este reloj es más o menos de los años 70, es de origen alemán, pero también en Francia se produjeron los Hawacos. Pues de marcas hay gran cantidad de marcas y modelos diferentes. Estos relojes son franceses. Estos tocan el Ave María de Schubert, que es el Ave María Gracia Plena. Y hay otros que tocan el Ave María Nuestro y también tocan el Aleluya. Entonces tienen diferentes sonerías y son mecanismos de una complejidad grande y son, pues, desde el punto de vista mecánico, una maravilla tecnológica. Perfecto. De ahí viene el concepto. Además, por aquí veo estos son cronómetros. Cronómetros y relojes de bolsillo, sí. Cronómetros y relojes de bolsillo. Carlos, para poder ahí que nuestro compañero Kevin nos permita estas imágenes especiales, hablemos sobre esta condición y sobre todo porque de manera previa a la grabación de este preinforme, Carlos nos ha mostrado una serie de objetos históricos. ¿Y de dónde viene esa afición también por los objetos históricos y sobre todo unos de carácter histórico, pues, no sé, universal, nacional, y otros de carácter histórico rosariense propiamente? Sí, claro. Bueno, mi casa materna es la casa donde nació nuestro historiador Luis Gabriel Castro.
pues de niños se nos inculcó el amor a Villa Rosario. Yo estudié en la Escuela San Pedro, en La Palmita, y pues siempre hubo como el interés en conocer más, porque creo que debemos reivindicarnos como parte importante de la historia, porque generalmente nos desconocen. Y pienso que el empezar por ahora, a acumular objetos de valor histórico, que pueden ser un respaldo histórico para determinado proyecto de museo, deberíamos afanarnos más por eso, porque sí tenemos algunos sitios para mostrar, pero no tenemos esos objetos para llenar estos sitios y hacer que un visitante venga y se interese en nuestra historia. Tengo algunos libros de interés particular de la historia de Villa Rosario. Tengo un tomo de la primera edición de La capital de la Gran Colombia de Luis Gabriel Castro. Tengo algunos textos de Manuel Antonio Rueda. Tengo documentos antiguos de interés particular para Villa Rosario y para la historia de Colombia. Mi idea es que en el futuro se puedan compartir y sigo insistiendo en la necesidad de desarrollar un banco museístico para Villa Rosario, de que se desarrolle una iniciativa, bien sea por el Consejo Municipal o por la Alcaldía, o mancomunadamente por ambos, que destinen algunos fondos para comprar estos objetos que están disponibles, hay disponibles en el mercado internacional, y que serían un buen aporte para eso, para nuestros espacios museísticos, y como les digo, objetos para mostrar. No sé si aquí tengas algo que podamos enseñar en el momento para la gente y de lo que podamos observar, No, pues, Carlos. Como les digo, siempre leo mucho. Esto es una copia del famoso Correo del Orinoco, que era un reporte periodístico de eventos que ocurrían día a día en nuestra naciente Gran Colombia, ¿sí? Si tú notas, puedes ver las fechas. Dice Angostura, sábado 23 de octubre de 1819. Dice República de Venezuela, decreto Juan Bautista Arizmendi en la literatura que aparece. Y no solo viene lo del Congreso de Angostura, sino también vienen reportes, obviamente editados y producidos en Venezuela, sobre lo que estaba pasando, por ejemplo, aquí en el Congreso de Villa del Rosario. Vamos a mostrar un poco y no sé si pudieras leernos o compartirnos, Carlos, algo especial en dice Correo del Orinoco, Angostura, vamos a asegurar, a ver, Angostura, sábado 31 de marzo, Muy fresco porque todavía está. las noticias se demoraban a veces meses en llegar, pero por ejemplo, aquí empieza el reporte de la muerte de Juan Germán Rocio antes de que se iniciara el Congreso, ¿sí? Y hacen un reporte de la muerte de Rocio en Villa del Rosario. Y de aquí, a partir de aquí, empiezan los reportes de las reuniones en Villa del Rosario, noticias del mundo, según lo que pasaba en Europa también nos interesaba. Entonces, habían comunicaciones directas, por ejemplo, de órdenes de nuestro libertador y del gobierno de Colombia. Mire, aquí está creo que es la proclama del gobierno a los habitantes de la Villa del Rosario de Cúcuta. Se proclama el gobierno de Colombia a los habitantes de la Villa del Rosario de Cúcuta, ciudadanos. Vuestra situación geográfica decidió al último Congreso de Venezuela a fijar en vuestro seno la capital del nuevo Estado de Colombia y las demostraciones de júbilo con que habéis recibido al gobierno de la República traslado de Guyana a vuestro territorio. Le enseñan cuánto deben esperar de vuestro patriotismo en esta vida capital. Es una parte pues, de esta literatura especial y obviamente entendiendo el concepto literario de la época. Los demás documentos son parecidos a esto, pero sí, señor. Son las gacetas de Colombia y vienen todos los reportes muy parecidos a los del Correo del Orinoco y es la Gaceta de Colombia. Perfecto. Carlos, ¿qué más nos podemos encontrar y de lo que nos deseas enseñar en este informe y obviamente para también lo que va a ser nuestro diálogo continuo en la Casa Museo La Bagatela?
Bueno, tratando de resaltar algunas cosas, por ejemplo, la importancia de algunos personajes de Europa para con nuestros próceres. Ese es un texto de 1828 y es un libro de Jeremías Bentham. Jeremías Bentham fue un ideólogo, un jurista que produjo una serie de ideas desde el punto de vista intelectual del manejo administrativo, político y judicial de las nuevas naciones. Bentham estaba íntimamente relacionado con Miranda, con Bolívar, con Santander. Incluso Santander durante su exilio lo visitó en Londres. Y ciertamente la influencia de Bentham en nuestra república naciente fue grandísimo. Y fue gracias al general Santander. Santander era un convencido de que ese era el modelo a seguir. Entonces, hay una importancia suprema en la relación entre Jeremías Bentham y el general Santander. Entonces, tengo ese documento que es chévere compartirlo. Aquí tengo algunos libros de texto de Manuel Antonio Rueda, que, pues, desafortunadamente aquí en Villarrosario, su tierra natal, no se consiguen. Creo que quedan muy pocos ejemplares. Incluso el Museo Nacional hace un par de meses mostró una obra de Manuel Antonio Rueda que se llama El juguete de los números, que la considera como la obra por excelencia de Manuel Antonio. Y me parece que deberíamos tener toda la documentación, porque Manuel Antonio Rueda produjo libros de texto de matemáticas, de álgebra, de geometría, de geografía, de inglés, y estuvieron en muchos países de América como textos de consulta y textos de educación formal. Hay un libro que me llamaba la atención hace un momento, Carlos, y quiero que usted mismo sea quien nos lo enseñe. ¿Y qué tipo de libro es y la historia que nos estabas contando sobre él? Ok, este libro se llama El pintor cristiano y erudito. Este libro es de 1782. El libro es una guía estética de cómo los pintores y escultores deberían desarrollar las obras religiosas para no salirse de los límites que imponía la Iglesia. Entonces, teniendo en cuenta de que esto fue publicado durante la época en que la Inquisición estaba en uso, entonces tenía unas limitaciones, por ejemplo, para hacer un desnudo, ¿sí?, para que no fuera grotesco según los preceptos estéticos y morales de la época. Este libro particularmente perteneció al presbítero Baltasar Vélez, que estuvo por aquí en tierras norte santanderianas entre 1895 y 1905. Este libro particularmente lo conseguí en Cúcuta, y el señor que me lo vendió dice que lo adquirió en Mutiscua. Entonces, es un documento fehaciente de que Baltasar Vélez, que fue un reaccionario del siglo pasado, pues estuvo por aquí y tenía ese libro como un libro de consulta, y también estaba interesado en el arte. Además, hay que destacar de pronto a la gente que está en el Facebook Live, es un libro que sus pastas son en cuero y obviamente la condición especial. Pues bueno, Carlos, ahí vemos unas copas de vino. Hace un momento Carlos nos estaba compartiendo una copa de vino porque también es un amante, ¿no? Aquí tenemos el Festival de la Uva en Villa del Rosario, pero solamente se queda en el festival, en la fiesta, pero no en el precepto del valor real que deberíamos tener por la uva. Y usted tiene ahí una historia interesante también, y obviamente un proceso entre emprendimiento y desarrollo de ello, Carlos. Sí, claro. Bueno, como todos saben, Villarrosario desarrolla lo que es el Festival de la Uva, pero desafortunadamente no tenemos ni siquiera cultivos masivos de uva, e incluso hay personas que ni siquiera conocen una mata de uva. Entonces, pues sé que en administraciones anteriores se hicieron algunos esfuerzos para restablecer algunos cultivos, pero con nuestra situación socioeconómica, la frontera y eso, no era muy interesante para algunas personas pues dedicarse al jornaleo, y era más fácil ir a traer contrabando. O sea, hay que hablar claro, ¿no? Pues de todas maneras ahora yo creo que podemos reivindicarnos de todas las formas, desde el punto de vista
de identidad desde el punto de vista histórico, de sentir algo como nuestro, de recuperar cosas que tienen un valor trascendental. Y pues mi emprendimiento es en elaborar vino. Yo elaboro vino de uva Isabela y pues mi intención es crecer con este emprendimiento y poder en algún momento influenciar sobre algunas personas para que puedan cultivar uva y yo mismo comprarles, ¿sí? Y ojalá que no sea el único emprendimiento que se desarrolle, sino que se generen otros más y podamos crecer en esta industria, que sería muy interesante desde el punto de vista turístico también. Pues Carlos, hombre, qué agradado encontrar esto. Mira, Luis Fernando, que estábamos hablando la semana pasada del cervezatón, que era un conversatorio, pero con cerveza. Aquí tenemos vino de manera muy especial. Pues, mire, ya vamos a regresar de nuevo allá a la Casa Museo de la Bagatela. Carlos, a usted gracias por habernos permitido venir a este espacio, de compartir con usted acá y de permitir mostrar esto. Ojalá algún día, usted me decía un concepto recién, y es de generar un espacio museístico, pero me da un término especial para que obviamente la gente pueda tener el valor especial del significado de todas estas piezas. Sí, o sea, tenemos que como hacer el esfuerzo todos, entender que la dinámica de una idea como consolidar museos o la parte turística, pues de ahí se generan también recursos, se genera empleo, se genera identidad, que es importantísimo. Pues yo me siento orgulloso de ser de Villa del Rosario, pero tenemos cosas para mostrar, tenemos cosas para dar y creo que eso genera un gran sentimiento que se puede contagiar. Entonces necesitamos contagiarnos ya no del coronavirus, sino contagiarnos de entusiasmo, de ideas en pro de todos que redunden en beneficios de identidad para Villa del Rosario. Pues Carlos, gracias a usted. A Luis Fernando, sobre todo, nuestro amigo Yuri, no, porque ella creo que no es de estos placeres. Me voy a tomar otra copa de vino y ya continuamos allá compartiendo con ustedes desde la Casa Museo La Bagatela. Bueno, Carlos, definitivamente maravillada por ese encuentro que tuvimos con los objetos preciados, que yo sé que tienen un significado muy especial. Carlos, ¿cuál es la pieza que tiene mayor valor sentimental? Bueno, es difícil porque en verdad hay muchos objetos que uno les puede prestar un cariño especial, pero hay unas que tienen un valor ya trascendental. Por ejemplo, la copia del 11 de octubre de 1821 de la Gaceta de Colombia, pues impresa por Bruno Espinosa, donde está la formación del Congreso y las Cortes. Es particularmente de un valor especial. Y en cuanto a relojes, ¿cuál es el que le marca a usted con más gusto, le da cuenta? No, es que ahí cada uno tiene una particularidad. Por ejemplo, hay unos relojes que son de movimiento de ojos que tienen una historia detrás, no solo del objeto como tal, sino de un cuento, y tiene que ver con literatura alemana. Por ejemplo, hay un reloj que tiene un par de muchachitos locos que se llaman Max y Moritz, que son parte de la cultura literaria alemana y son la historia de las 7 bromas. Y pues está arraigado en la tradición alemana. Esos relojes también son hechos allí, son relojes de la Selva Negra, se llaman así, y está tan arraigado en la cultura alemana que incluso cuando una pareja tiene un par de muchachos gemelos, les colocan Max y Moritz, y es muy divertida. Pues me enteré de esa historia debido al reloj. El reloj está datado más o menos de 1910, pero la historia de Max y Moritz es de 1860, más o menos. Perfecto, Luis Fernando, no sé si me escucha para que usted tenga ya una conversación más fluida acá con este súper invitado maravilloso que tenemos el día de hoy, Luis Fernando. No, pues muy bien, Carlos, felicitarlo por esa colección tan importante.
quisiera hacer unas precisiones conceptuales muy importantes que es bueno que lo tengamos en cuenta. Lo que tú estás haciendo con cada una de esas piezas es lo que nosotros revisábamos como la puesta en valor de un elemento histórico que, como bien lo manifiesta, una cosa es la historiografía del hecho como tal. Vamos a poner el ejemplo del reloj. Otra cosa es lo que sucede alrededor de la historia del reloj, porque eso puede contar muchas historias. Y voy a hablar aquí sin saber a profundidad, por ejemplo, la familia que lo tuvo primero, la segunda, la tercera, la cuarta, lo que significaba, etcétera. Y eso también hace parte de la historia. Pero esa puesta en valor que usted está haciendo, Carlos, hace que muestre un elemento, como usted lo decía en la entrevista, de identidad. Y eso es lo que se está tratando de hacer para el Bicentenario. Está muy bien las obras como tal, y saludo muy especialmente a las dos personas que comentaban ahí sobre la agenda del Bicentenario. Una cosa son las obras físicas, el centro de convenciones, remodelar la Bagatela, el templo histórico, etcétera, que es muy importante, vital, pero otra cosa es la puesta en valor de la identidad, en este caso no solo de Villarrosario, sino de todo el país. Pero yo quisiera que comenzáramos a hablar un poco de Jeremías Bentham, que lo vi muy emocionado hablando del padre del utilitarismo inglés, y es, ¿cuáles cree usted que son esos conceptos de Jeremías Bentham que se ven aplicados en el tema de Santander, en el tema de la Constitución, y por qué esa pasión por Jeremías Bentham? Bueno, pues Luis Fernando, pues la identificación del utilitarismo y su influencia con grandes personajes de nuestra América se da en el perfil de el concepto maravilloso de un dirigente pensar que lo que debe proveer el Estado a la mayoría de sus ciudadanos es la felicidad, ¿sí? Pero no es solo proporcionarle todos los medios, sino también hay personas que se escapan de esa posible felicidad y cometen sus actos contrarios a la ley. Entonces, el concepto, por ejemplo, del panotipo, el concepto de una administración de justicia visible, es importantísimo. Nosotros en nuestro país tuvimos en algún momento de dificultades de violencia, tuvimos la llamada justicia sin rostro. Para Jeremías Bentham debió haber sido, si existiera o si hubiera conocido esto, sería un horror, ¿sí? ¿Cómo va a existir la justicia ciega, pero ciega, secreta, oscura y encerrada y que nadie sepa quién es el que está legislando o dictando justicia? Entonces, ese concepto de justicia tiene que ir aplicado también a la libertad, ¿sí? La libertad de que el que me juzga tenga todo el honor y tenga toda la capacidad moral para juzgarme. Entonces, esos conceptos eran increíblemente revolucionarios, ¿sí? Precisamente el choque de ideología entre Bolívar y Santander también se dio por eso. Y yo creo que cuando Santander en el exilio visitó a Bentham, reconfirmó algunas de esas cosas y posteriormente, cuando fue presidente de la Nueva Granada, las puso en práctica. Sí, y es que mire cómo eso une a dos elementos que hemos venido hablando en las otras conferencias, las 5 anteriores, y quiero unirlo a uno de los libros que usted habló como uno de sus mayores tesoros. El tesoro para Gabriel fue el tema del vino, en este caso el libro que hablaba precisamente de la justicia, la creación de las cortes. Y quiero decirle que esto es muy importante porque el próximo año vamos a tener 3 elementos que aprovecho de entrada, Carlos, basados en ese libro que usted tiene como tesoro. El primero es que se cumplen 200 años de la primera Constitución, pero también de crearse las cortes, o sea, la aplicación de la división de los poderes. Y por primera vez en la historia de Colombia, un cucuteño o un norte santanderiano, para que no haya discrepancias con el tema de Villarrosario o Cúcuta, va a ser el presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Eso es muy importante. Eso es un elemento histórico que el doctor Antonio Lizarazo
sea el próximo presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Hoy es el vicepresidente y a su cargo está el tema del río, Carlos. Y tercero, el correo del Orinoco. Hace 8 días hablábamos con Susana de que cuando vinieron acá todos los problemas que tuvimos para la imprenta, para poder decir que esa ley era real o no. Usted que está leyendo ese correo del Orinoco, que lo tiene ahí, que le gusta el tema, ¿qué cosas curiosas ha conseguido? Porque no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, los archivos de la Academia de Historia, yo comienzo a leer esos archivos antiguos, históricos de 1700, 1800, y me encuentro con unas cosas que hoy me siguen sorprendiendo. ¿Usted qué ha podido tener la oportunidad, qué le quiere compartir a los amigos que nos están viendo? Bueno, pues leyendo las gacetas uno siente que la historia pasa, pero seguimos siendo los mismos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, desde el punto de vista de tributación o de pago de salarios, tú veías que se decretó que para un soldado raso después de la independencia se ganaba 25 pesos y un general se ganaba 500 veces más. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, las personas que ahora luchan por un salario justo y equitativo, pues desde hace un buen tiempo ocurren esas diferencias tan marcadas entre las personas que tienen una formación básica y otros que tienen ya una experiencia o una formación mucho más profunda. Entonces, debemos entender que cada cosa tiene su precio, debemos entender que, por ejemplo, desde el punto de vista de tributación para importaciones y exportaciones, lo que marcaban allí en las gacetas es algo hasta gracioso para nosotros ahora, pero por ejemplo decir cuánto valía una res, y decía, no, todo hay que averiguar en el mercado cuánto vale y eso es lo que se tributa, dependiendo de cómo esté corriendo el mercado. Algunas cosas aún funcionan así, pero por ejemplo habían prohibiciones desde el punto de vista de importación de determinados artículos para apoyar la industria nacional. Habían también prohibiciones para exportar algunas cosas que eran de interés particular para suplir las demandas internas. Y, por ejemplo, muy interesante también está el hecho de la libertad de imprenta. Cuando se habla de la libertad de imprenta en el Correo del Orinoco o en la Gaceta de Colombia, se habla con orgullo porque fue un logro supremo zafarnos de aquel yugo que era la Inquisición y ya poder cada cual tener libertad de expresión y poder imprimir lo que pensaba. Entonces fue un hito tan grande que siempre lo recalcaban. Carlos, y yo quisiera ya antes de darle la palabra a Maribel, porque sé que ya hay preguntas y comentarios del público, 2 elementos que usted mencionó cuando Gabriel lo visitó en la casa. Uno primero es, se lo voy a hacer a punto de análisis y a forma de pregunta, ¿qué lo hace sentir orgulloso de ser de Villarrosario? ¿Cuál es la identidad del rosariense? Es decir, si a veces cuando uno viaja a los cucuteños, le iba a decir cucutoche, a los cucuteños nos dicen ¿qué los representa? Entonces uno dice, no, que somos mamadores de gallo, no, que somos gente pujante, que nosotros tuvimos la batalla del 28 de febrero, pero en el tema de Rosario, que sé que muchos de los que nos están viendo son de Villarrosario, usted vive en una casa histórica, además que le escuché que le motivó a usted ese amor también por la historia, rodeado de una cantidad de relojes que me imagino lo que debe costar darle cuerda a varios cuando se les acaba. ¿Qué es eso? Elementos de la identidad rosariense. Y una segunda y última pregunta es algo que me dejó pensando muchísimo. Siempre hacemos la feria del vino, los viñedos del Rosario, etcétera, pero usted lo dijo claramente, la vocación cambió porque preferimos ir muchos a contrabandear, preferimos dejar nuestra vocación agrícola. Me hizo acordar usted muchos temas que en el hermoso Catatumbo, cuando nos quedábamos allí a dormir una noche, quisimos ir por algo de comer y no había ni huevos de gallina para comer y estábamos en la mitad de fincas. Entonces la pregunta que a uno citadino se le venía a la cabeza era, pero ver, si estamos en las fincas, en la granja, y no hay huevos de gallina, toca ir a comprar. ¿En qué momento cambió la vocación de cultivo, de agrario, de zonas como esta? Entonces, ¿qué lo identifica uno como rosariense para los que no somos del Rosario y lo estamos escuchando en el Gran Santander?
Y finalmente, ese tema del vino, ¿cómo recuperar esa vocación? Carlos. Pues hay una frase que va muy para todos. O sea, yo amo a mi patria no porque sea grande, sino porque es mía. Y es igual, yo me siento orgulloso de Villarrosario porque pues sí tenemos una gran historia que mostrar. Debemos sentirnos orgullosos de nuestros héroes, nuestras heroínas, nuestros próceres. Pues lo que hablamos al principio, tuvimos el infortunio del terremoto, el cual nos arrancó de las páginas más importantes de la historia, pero ¿cómo no sentirse orgulloso de Frutos Gutiérrez de Caviedes? ¿Cómo no sentirse orgulloso de Santander? ¿Cómo no sentirse orgulloso de Pedro Fortul? ¿Cómo no sentirse orgulloso de una tierra que es fértil, que tenemos riquezas en diferentes ámbitos de la industria también, que no las hemos sabido explotar, pero podemos hacerlo? Yo recuerdo de niño cuando habían cultivos de tabaco, de caña. Recuerdo que de niño nos colgábamos a los camiones de caña para tomar 1 o 2 cañas y ponernos a comerla en la calle. Recuerdo de los trapiches y pues por supuesto de las uvas. En el patio de la casa de mamá había cultivo de uvas y conozco familias que se dedicaron a producir también vino. Recuerdo ahora mismo a don Alfonso Cuellar, que tenía una buena fama de productor de vino. Entonces, pues a pesar de que uno no vivió completamente esa época, uno añora que podamos retomar de alguna manera esa identidad. Y precisamente con la iniciativa del vino, mi propósito es poder consolidarme y poder generar también ese efecto positivo y que la gente empiece a cultivar de nuevo uva en esta región. Pues Carlos, no queda más sino felicitarlo por esa labor museística, por esa pasión con la que hace las cosas, porque de la juventud, los jóvenes, estamos llamados a transformar, a crear y a construir. Pero yo sé que hay comentarios, saludos y preguntas y ya nos volvemos a conversar. Tiene la palabra Gabriel y Yuri Maribel. Pues a usted, Luis Fernando, gracias. La verdad, muy complacido de lo que hoy fue este diálogo allí donde Carlos, la oportunidad de haber compartido, de ver esa galería y esa iniciativa museística que tiene, que es de admirar, la verdad, y sobre todo por el amor que le impregna y que es, como él decía, este es mi vicio. Decía, hay gente que tiene otro tipo de vicios, pero este es mi vicio. Y realmente muy interesante poder recalcar ello y demás. Y como usted lo dice, Luis Fernando, aquí Yuli ya nos tiene algunas de las inquietudes que nos han sugerido a través de la transmisión de redes sociales y yo también voy a hacer lectura de las personas que han venido participando, acompañándonos en la tarde de hoy. Luis Fernando, acá solamente pues felicitaciones, manifiesta Robert, que muy buena lección. Carlos sí tiene elementos para relatar de la historia de Villarrosario. Dice Andrea del Pilar Ortiz, Carlos Jauregui, que bien escuchar la historia y ver el trabajo que hace. Le recuerdo de la Universidad Francisco de Paula Santander, el señor Francisco Londoño dice, debemos recuperar nuestra identidad. Hay una pregunta aquí por el interno, Carlos, ¿cómo dio usted con el hecho de la transformación de la uva? Específicamente, la producción de vino, supongo yo. Okay. No, pues yo soy ingeniero de producción en biotecnología y la biotecnología trata del uso de microorganismos en transformaciones ambientales, industriales, en manipulación genética, en diferentes campos. Y la producción industrial, pues es un componente importante de la biotecnología. Y pues como tenía la idea de que Villarrosario tenía que reivindicarse, me pareció que era un buen camino el tomar la producción de vino. Pues las primeras veces que produje vino lo hice con uva de Villa del Rosario, cuando en unas administraciones pasadas se consolidó algo que se llamó la Asoproúva.
Y en la uva que utilizamos para las primeras producciones hace más o menos 18, 20 años, fue de donde la finca de los Suárez, el doctor Gabriel Suárez y el doctor Alberto Camilo Suárez, y en la vereda del Retazo, en la hacienda del Retazo, perdón, en la vereda del Palmar. Y pues allí se afianzó esta idea y desde ese entonces estoy produciendo vino, pero de una manera muy limitada. Ahora he decidido hacerlo de una manera más intensiva. Claro que sí. Dar algunos saludos a la gente que ha estado conectada con nosotros hoy. Saludo especial a Grimelda Cárdenas, a Giovanni Fonseca, a Omaira Carrillo, a Adrian Ortega, a Rosalba Pérez, a Juan Carlos Ochoa, a Kelly Ortiz, a Ligia Fajardo, a Robert Ernesto, a Sabrina Liscano, a Jair Suárez, a Angie Ortiz, a Wendy Bonet, a Editor Coroma Rincón, a Andrea del Pilar Suárez, a Paola Andrea Silva Rolón, periodista de Canal Tro, a Lisette Omaña, a Daniel García Sandoval, a Caterine Romero, a Eurípides Hernández, a Jessica López, un saludo especial, a Ananías Paipa, a Liliana Rojas, a María Ibarra y a Esmeralda Mejía, quienes han acompañado. ¿Sabe qué observo en la lectura? Mujeres sobre todo, ¿no? Muchas mujeres viéndonos. Puede ser la fanática de Carlos de Carlos y el doctor Luis Fernando. Y del doctor Niño. Luis Fernando. Un saludo especial, Luis Fernando. ¿Cómo, Juan Carlos? Por ahí, sí, yo creo que ya tienen su fanaticada, tanto Luis Fernando como Carlos. Luis Fernando, le envían de la Biblioteca Nacional de Perú un saludo muy especial, también como académico y como director de la Academia de Historia de Norte de Santander. Un saludo para los consejeros de Cultura. No sé por qué me están escribiendo que no tienen manera de interactuar acá con las páginas. No sé qué ocurriría ahí en ese tema, pero igualmente estaban comentando, creo que Luis Fernando, usted alcanzó a observar un comentario de un consejero que indicaba que pues había dificultades en cuanto al pene, la recuperación de este tipo de elementos. ¿Qué opina usted al respecto del pene, Carlos? Muy acucioso en ese tema y esas preguntas. Bueno, yo no quiero pisarle callos a nadie, pues yo sé que todo el mundo quiere hacerlo mejor, pero la cuestión es que cada cual tiene un método diferente. Yo por eso tomo el camino del medio, no es que no me guste las discusiones que puedan generar algún beneficio, pero es que a veces entramos en discusiones bizantinas, que no, que la razón la tiene este o aquel, y yo prefiero hacer las cosas. Yo no me gusta estar en controversia porque sí, y hay que tener un objetivo claro. Debemos pensar en el beneficio de Villa del Rosario. Hace un par de días conversé con un par de concejales que cuando iniciamos la conversación, ellos no estaban de acuerdo con algunas cosas que se estaban proponiendo, que dentro de la agenda se hablaba de hablar de las costumbres de vestuario, de las costumbres culinarias de la época de la Constitución, y dijeron que eso no tenía ninguna trascendencia. Entonces yo les dije que sí, y les expliqué en un par de anécdotas situaciones que tenían una trascendencia importante desde este punto de vista, y terminaron dándome la razón y dijeron que iban a tomar, una postura diferente con respecto a algunos temas. Es que muchas veces uno toma o emite juicios a priori, y hay que empaparse de todo, hay que entender que el otro también puede tener razón, hay que entender que pues los demás leen otras cosas, no leen lo mismo que lees tú, entonces el otro también tiene razones que a veces nosotros desconocemos. Entonces, pues creo que debemos de ser proactivos, debemos pensar que el beneficio debe ser para Villa del Rosario y dejarnos de mezquindades. Le manifiestan acá, Carlos, que si es su intención de pronto llevar su producto, el buen vino, a otros estadios, a otras ciudades, a exportación. Sí, claro. Que cómo es, de dónde proviene la uva que usted hace la transformación del vino. El vino es un vino lambrusco, su perfil es un vino licoroso, tinto, afrutado, semidulce, y
es hecho con uva Isabela. La uva Isabela la compro en el mercado, me la envían desde Boyacá y pues mi idea es que próximamente podamos consolidar algunos cultivos aquí y que sea el suministro directo aquí en Villa del Rosario para empezar a una cadena productiva. Sí, la idea es establecer una marca y después tratar de crecer, generar empleo, generar identidad y ojalá que la gente pues conozca el producto y le guste y nos apoye. No, Keila dice, felicitar al invitado el día de hoy. Es importante reconocer a las personas que viven en nuestro municipio, que aman, ayudan a difundir la historia. Pregunta también por el interno, aparte de las ideologías de Bentham, ¿tiene otro pensador que lo haya marcado para que usted retome en textos y libros que pueda tener en su colección personal? Desde el punto de vista histórico, sí, para histórico, nuestros sí, personajes, sí. Claro, los padres fundadores de Norteamérica tuvieron una influencia grande en nuestros próceres. La cuestión es que a veces involucramos ideologías que tratan de como de sesgar la historia y pues si tú te pones a pensar la admiración, por ejemplo, de Washington por parte de todos los libertarios, pues era grandísima. Ellos dieron una batalla contra el Imperio Británico. Bueno, posteriormente el Imperio Británico nos colaboró a nosotros para nuestra causa independentista, pero sería tanto el vínculo y la simpatía que el mismo Bolívar recibió una medalla de parte de los norteamericanos, como admiración y respeto también por la causa que se estaba luchando. El hablar, por ejemplo, de filósofos como Schopenhauer, que Santander también lo visitó en el exilio, que fue un personaje que sigue siendo maravilloso. Tú te pones a leer literatura de Schopenhauer y de verdad que a pesar de que tenía una forma muy ácida de decir las cosas, habla con unas ideas que todo el mundo se queda como que le despeja la mente a cualquiera. Y ciertamente Santander pues era un hombre de ideas claras. Hace un par de días comentando con unos amigos respecto a la visita de Santander el exilio de Santander en Europa, Santander se interesó por la historia, se interesó por la industria, se interesó por la ciencia, tanto así que hay un hecho que para mí es importantísimo. Santander estuvo en la máquina de vapor de George Stephenson, que fue prácticamente el iniciador de la modernidad desde el punto de vista industrial, ¿sí? O sea, es como si una persona de hoy en día viaje al espacio, es tanto así. Entonces, Santander venía con esas ideas también para aportar a su nueva república el concepto de modernidad y se vino con la idea de los trenes también. Claro, no, y también yo sé que usted ha tenido ese seguimiento. Santander visitó varias industrias textiles, Santander tenía en su mente no solamente la organización legislativa, sino la parte económica, ¿cierto, Carlos? Claro que sí. Luis Fernando, pregunta a un consejero de Cultura que cuándo se convocará al municipio para tratar, en especial el señor Eber Crispín, cuándo se convocará al municipio para tratar la agenda municipal, su merced como representante del departamento del Bicentenario. Bueno, muy, muy, muy importante esa pregunta. Realmente lo que se está pensando es poder organizar una gran mesa, una mesa en donde estén todos los sectores y por supuesto ahí ya, de acuerdo a lo conversado con el Comité Bicentenario, que el señor alcalde y el municipio de Villarrosario ya eligieron a un grupo de personas donde hace parte la comunidad, la sociedad civil, historiadores, profesores, el rector que hace parte de la Academia de Historia, el señor alcalde, la secretaria de Cultura. Y ese gran comité tendrá que trabajar. Yo quiero decirle a todos los que nos han visto estos 5 viernes que lo que nos detuvo, la velocidad con la que íbamos no solo a este tema, sino a todos, pues obviamente es esta pandemia que lamentablemente está aumentando y hablando con expertos va a aumentar mucho más, porque hasta ahora estamos comenzando lo que ya se vivió en Europa. Lo que quiere decir que creo que hoy salió otro decreto alargando más y más
y más el confinamiento. Eso nos va a llevar a que las reuniones tengan que hacerse de carácter virtual, por eso se ha demorado mucho más poder concretar el gran grupo del Bicentenario. Pero quiero darles un parte de tranquilidad. En ese gran grupo del Bicentenario hay unas organizaciones del Estado que tienen que estar: ANATO, FONTUR, Ministerio de Cultura, Cámara de Comercio, Gobernación, pero el eje principal es la Alcaldía de Rosario con el Comité Bicentenario. Repito, fue elegido por la Alcaldía y me imagino que hubo un proceso de selección, de designación, y ese gran grupo, todos juntos, organizaremos el Bicentenario. Pero, pues, obviamente, en este momento todo será virtual por lo mismo y tanto de la pandemia. Esperemos que el año entrante la agenda, como estaba, por ejemplo, el Congreso de la Justicia, la Marca Región, el Congreso de Historia, el evento político del 30 de agosto, se va a hacer. Yo sueño que eso va a ser posible. Mientras tanto, querido consejero, y a todos los que nos ven, nos seguimos preparando. Y yo quiero decir, aprovecho para cerrar aquí, Maribel, darle las gracias a usted y al alcalde, en primer lugar, por haber propiciado estos 5 escenarios de estos 5 viernes de la primera parte del Foro Virtual Latinoamericano. Lo que comenzó como algo, una iniciativa, terminó siendo ya una institución, que es estos foros virtuales. Pasaron personas del mayor calibre. Yo quisiera que ustedes entraran a las páginas de RDI, de Facebook, de la Alcaldía, de la Academia de Historia y vieran quiénes estuvieron. Hoy terminamos con semejante personaje como Carlos, un hombre joven de Villarrosario, hablando de lo que es la esencia. Yo quiero decirles que sigamos en este camino, en la preparación del Bicentenario. La Academia de Historia lo está haciendo virtual, no hay más, no hay de otra. Y nos vamos a volver a ver dentro de 15 días, ¿cierto, Maribel? 15 días, vamos a descansar un viernes y vamos a tener temas diversos, como lo decía Carlos ahorita. Vamos a tocar temas de vestuario, temas de gastronomía, temas de arquitectura, todo lo que tenía que ver alrededor, porque el Bicentenario no solo fue la Constitución. Y nosotros seguiremos emitiendo unos programas por las páginas y redes sociales, inmensamente agradecidos con el canal TRO. La de hace 8 días tuvo 16,000 reproducciones y nos llamaron de otras partes de Colombia preguntando sobre temas como los que está preguntando el consejero, que cuál va a ser la agenda. Yo quisiera que se metieran también, Gabriel, a la página de Facebook del Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva, porque ahí van a encontrar 8 videos y ya tocaron este webinar del Bicentenario. Estoy hablando de la página donde van los historiadores como Álvaro Tirado Mejía, los hombres más importantes del mundo en la historia, están en esta página, la pueden buscar en la página del Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva. O sea que esto ya arrancó, virtual, con las dificultades de la pandemia, pero lo hemos hecho bien y por eso la felicito a Yuri Maribel, a Gabriel, al equipo técnico que está detrás de todo este programa y a usted, Carlos, gracias por esa energía que nos ha inyectado hoy y gracias por tenernos en cuenta a la Academia de Historia. Gracias, Luis Fernando. Bueno, al doctor Luis Fernando, gracias por ese mensaje que nos envía, por la exposición que nos hace también. Y a la gente, pues mire, la verdad muy complacidos de estar aquí con ustedes, conectados, a la gente que ha estado acompañándonos. En medio de que se produce pues estamos también pendientes de otros procesos y de pronto lo que voy a comentar ahora no refiere directamente al proceso de este momento, pero sí lo vamos a tener como nuestra historia hacia el futuro. Mire, hoy de manera lamentable se reportan 77 nuevos casos, un incremento, el pico más alto que ha tenido Norte de Santander en este momento en un solo día. 77 nuevos casos de positivos de COVID-19 y llega de manera desafortunada a nuestro departamento a 611 casos. Dentro de un rato conoceremos por parte del Instituto Departamental de Salud cuál va a ser el reporte para nuestro municipio histórico y cuáles van a ser las cifras. Independientemente de esto, por eso estamos todos con nuestro respectivo tapabocas, la protección, y hay que seguirnos cuidando para que más adelante en la historia no tengamos elementos negativos. Y bueno, al doctor Luis Fernando, gracias por
ese acompañamiento estratégico. Vamos a descansar el próximo viernes, retomaremos de nuevo actividades más adelante y bueno, el objetivo es poder construir un proceso y un trabajo muy positivo alrededor de narrar la historia de Villa del Rosario como se debe. Yo creo que para dentro de 15 días ya el Comité Bicentenario tendría de pronto algún tipo de avances que ya mostrar a través de estos foros. Seguiremos junto con Carlos escudriñando las maravillas que él pueda tener en su vivienda y vamos a seguir nosotros con estos foros desde el punto de vista económico, el punto de vista arquitectura. Tendrán los artistas un especial un día especial porque no solamente hablábamos en 1821 de leyes. Yo creo que los diputados, los 57 diputados, los que estaban acá en la Villa del Rosario, yo creo que la música que escuchaban, ya vamos a tocar acordes de la Libertadora, la Vencedora, cuáles eran los bailes de salón que se desarrollaban. Entonces todos esos temas importantes nosotros ya los institucionalizamos. Un agradecimiento al señor alcalde por haber permitido este tipo de encuentros. La verdad, el apoyo fundamental de él y de toda la administración municipal, de los demás secretarios de despacho, que yo sé que están trabajando en cada una de sus áreas, de los consejeros de cultura, del Comité Bicentenario, del Centro de Historias de Villa del Rosario, del Centro de Historia de la Universidad de Pamplona, al señor rector, el doctor Ibaldo, o sea, muchas personas que han sido partícipes, los estudiantes de la universidad que fueron, pues prácticamente Luis Fernando, y es un gusto manifestar lo que fueron los ideólogos de este tipo de conversatorios. A la Biblioteca Nacional de Perú, un agradecimiento, y ya estamos, Luis Fernando, consiguiendo mucho material para que, al igual de que ellos nos lo han enviado, yo sé que lo voy a hacer llegar a la academia, no sé, de manera virtual, creo que ellos van a enviar también de manera física, y a la par esperamos que la academia también se vincule con ellos, con grandes aportes del punto de vista documental, si existe los libros digitales, a Roger Pita, director de la Biblioteca Eduardo Santos, la Biblioteca de la Academia de Historia. De todos modos, esto fue un sueño, ya empezamos este sueño, y ya esto se hizo realidad. Luis Fernando, un agradecimiento a la Academia de Historia y a todas las personas, a Gabriel, a Kevin, a Guti, el equipo que todos los viernes, ya hace más de un mes, estamos aquí cumpliendo la cita con la historia y con las anécdotas de lo que fue el Bicentenario 1821, Luis Fernando. No, gracias. Yo hago la salvedad que no tengo tapabocas porque estoy desde mi casa bien guardado. Sí, eso es cierto. Doctor Luis Fernando, por el interno también le vamos a recibir la dirección para enviarle su respectiva botella de vino porque sabemos que también la quiere. A usted, doctor Muchas Luis, gracias. Claro que sí. A usted, doctor Luis Fernando, un abrazo, un saludo especial. A usted, Carlos, mil gracias. Esperamos que podamos seguir contando con su grato acompañamiento y poder disfrutar, pues, de esas reliquias que usted también tiene y nos ha presentado el día de hoy. A sus órdenes siempre. Claro que sí, a todos ustedes, mil gracias. A nuestro compañero Kevin Helves, a Guti, que también nos ayuda. A todos, mil gracias. Un saludo, un abrazo especial. Recuerden, debemos protegernos contra el COVID-19. Es una realidad en nuestro municipio, en todo el departamento. Hoy las cifras son muy grandes. Por favor, protejámonos, que tengan un buen fin de semana, quieran a sus familias. Un abrazo y un saludo especial.